Libro El sol de mi voluntad. Luisa Picareta, por María Rosario del Genio. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 13. La fama de santidad. En vida. Como la han visto sus contemporáneos, hemos dicho que Luisa es conocida como la santa mientras estaba en vida. En el censo del año 1936, en el registro civil municipal, Luisa es fichada Picareta Luisa, la santa. Muchos niños son llevados a su casa, ya grandes recuerdan varias cosas. Algunos la recuerdan particularmente afectuosa con los pequeños, otros recuerdan la pequeña habitación en la cual vivía y cómo estaba sentada en su pequeño lecho rezando y trabajando con el cojín para encaje. Los que adquirirían sus trabajos con el cojín para encaje o el de sus alumnas tratan el precio del trabajo con su hermana. A ella se dirigen en cambio los que piden consejo o una palabra de aliento, especialmente durante las guerras o las enfermedades. Ella está misma siempre recogida en oración, también cuando trabaja. Se cuenta que le fue regalado a Luisa un crucifijo que tenía la cabeza un poco inclinada. Un día, mientras estaba concentrada en la contemplación de aquel rostro coronado de espinas, Luisa dijo con espontaneidad: «Jesús, ¿por qué tienes la cabeza inclinada? Levántale, que quiero ver mejor». Y a tal invitación la cabeza se levantó. Desde ese momento el crucifijo quedó con los ojos vueltos hacia lo alto. Quien va a visitarla la oye siempre decir que es necesario vivir la divina voluntad, así como era en el designio originario de Dios cuando creó al hombre. En realidad no sabemos cuántos capten el alcance teológico de lo que ella recomienda, pero por aquel sentido de la fe que no falta ninguno, se tiene la percepción de estar delante de una persona que vive en una dimensión más elevada. De aquí su fama de santa, y la gente no tiene dificultad en seguirla en los discursos simples que hace sobre el reino del divino querer. Muchos la recuerdan de joven antes de que quedara definitivamente en el lecho, rezando en la iglesia durante horas enteras, de rodillas delante del sagrario. Otros conocen también el disgusto que sintió cuando en 1938 debió dejar el Instituto Antoniano, sobre todo porque tenía que alejarse del sagrario. Se recuerdan además episodios particulares que se repiten entre la gente con mucha facilidad, porque en los pueblos pequeños como el de Luisa también las paredes hablan y las voces se difunden velozmente. Ella lee en los corazones y si alguno se le acerca por curiosidad, Luisa le dice claramente: «Tú no has venido para encargarme un trabajo, sino para curiosar. Entonces ahora vuelve a tu casa y haz más bien una oración. Reza y no abandones nunca al Señor. No es a mí a quien debes dirigirte, sino a Él». Una vez una madre quiere obligar a su hijo a no casarse con quien él quiere y desea tener la aprobación de Luisa. Esta en cambio la regaña porque obstaculiza la libertad del hijo. Podemos creer que ninguna otra madre se haya ya atrevido a instrumentalizar así a Luisa. Muchos saben que Rosaria Bucci desde pequeña es epiléptica. Su madre pide a Luisa que le enseñe el trabajo con el cojín para encaje. Rosaria tiene alrededor de 9 años y cuando le vienen las crisis epilépticas se caen en cualquier parte que se encuentre. En el pueblo esto se sabe. Cuando Luisa la coge entre sus alumnas, un día dice el Señor: «Señor, si la has puesto junto a mí, la quiero sana». Y así sucede. Rosaria no tendrá más convulsiones. En el pueblo se sabe también que Luisa es pobre. Vive en una casa alquilada que paga con lo que gana con sus trabajos con el cojín para encaje. Además, ella tiene preferencia por el trabajo de adornar manteles de altar, linos para la misa y ornamentos sagrados para los sacerdotes. Y todo esto lo hace gratis. Entonces varias familias la ayudan con un poco de víveres o las primicias de los frutos de la tierra, porque ella no acepta dinero, sino lo que le es debido por su trabajo. Los regalos que recibe no son solo fruto de la caridad gratuita del prójimo, sino que a menudo son un signo de gratitud de las familias. Luisa logra poner paz entre muchas parejas de esposos. Alguno recuerda que también hombres indiferentes hacia la iglesia, pasando debajo de su habitación, acostumbran a quitarse el sombrero en signo de respeto y veneración. Los que pasan, llegados cerca de aquella casa, si están discutiendo, bajan el tono de voz, porque en aquella casa hay una mujer crucificada, que vive de Dios, habla con Dios,
y lleva a Dios y se está ofreciendo a Dios por el bien de la sociedad. Episodios de previdencia. Tiene también dones de previdencia. Considera ya santo al padre Eustoquio Montemurro, a pesar de las difamaciones del momento contra él. Más tarde, Montemurro será declarado siervo de Dios. Durante la guerra de 1915 a 1918, parte para el frente en primera línea el novio de una señorita que frecuenta a Luisa. En el pueblo los familiares no tienen noticias de él. La novia, sin embargo, se acerca a Luisa y le pide siempre oraciones por su novio. Luisa le repite que volverá sano y salvo, y que en un peligroso combate se salvará. Dice esto mucho tiempo antes de que tenga efectivamente lugar la batalla, y de que el joven vuelva a estar al frente sano y salvo. Una joven, para tener un recuerdo de Luisa, le encarga un encaje de bolillo para un pañuelo. Cuando lo retira, Luisa le dice: «Aquí pondrás los anillos». En efecto, después de algunos años, ese pañuelo sirve precisamente como soporte para los anillos en el día del matrimonio, como había dicho Luisa. Otra, de nombre Filopena, recuerda que pequeña, mientras su papá trabajaba en los viñedos, un hilo de hierro le traspasa y desgarra la pupila. La madre de la niña está desesperada y va a Luisa, que habla en dialecto como ella, y con gran simplicidad. Luisa le dice que no se preocupe por el ojo, porque el otro adquirirá doble fuerza, y con uno solo verá como si tuviera dos, y no tendrá necesidad de nada. Y así sucedió. Un hombre se enferma de un mal incurable, se hace necesaria la internación en una clínica de Roma. Uno de los hijos se acerca a Luisa y ella le aconseja no gastar inútilmente el dinero, que en cambio servirá para sus otros 6 hermanos. En efecto, el hombre vuelve de Roma no curado y muere poco tiempo después. Luisa ayuda a la numerosa familia a aceptar y a leer en esto la voluntad de Dios. Un día una joven de nombre Francisca se acerca a Luisa llorando. Su padre está mal y tiene 9 hijos. Francisca le pide a Luisa obtener de Dios la curación de su padre, ofreciéndose a sustituirlo. Luisa reza, Francisca muere, mientras que el padre se sana. Una joven se enferma y sus familiares van a pedirle a Luisa que rece por su curación, pero ella les dice: «Esta es una flor que Jesús ha elegido para sí». En efecto, pocos días después la joven muere. Tiene solo 19 años. Se recuerda en familia que Filomena, la hermana de 2 años más grande de Luisa, no quería casarse. Luisa la animó a hacerlo, diciéndole que no diera ese disgusto a sus padres, y que de todos modos el matrimonio habría durado poco. En efecto, después de 4 meses de matrimonio, murió a la edad de 20 años. Episodio de curaciones. Las gracias de curación física son muchas, como también las de conversión y de curación espiritual. Citamos solo alguna a título de ejemplo. Un hombre debe ser operado por un grave mal. La noche precedente los familiares se acercan a Luisa y le hablan sobre la operación. Luisa reza y al día siguiente el médico, que debe llevar a cabo la operación, dice que no hay ninguna necesidad de hacerla. Pregunta: ¿quién le ha hecho este milagro? El mal ha desaparecido. Todos piensan en Luisa. Cuando oye que un alma está lejos de Dios, comienzan los triduos y las novenas a la Virgen y a los santos por su conversión. Una vez oye que un hombre le han disparado por celos. Se está muriendo y no quiere perdonar. Luisa comienza una semana de oraciones a las almas del purgatorio y la suspende solo cuando sabe que aquel hombre, antes de morir, se ha confesado perdonando a quien le ha disparado. A los 18 años una joven es víctima de un maleficio. De improviso se siente mal. Sigue estando mal y ninguna medicina resulta eficaz. Entonces la madre le lleva a Luisa, que apenas la ve, mira el crucifijo e invita a rezar casi como un estribillo repetido: «Jesús mío, cuán bueno eres». Después de insistentes oraciones se escuchan unos ruidos fortísimos. Las personas presentes se asustan, pero ella las tranquiliza, diciendo que es el demonio, que se ha marchado. La joven, en efecto, está ahora bien. Después de la muerte, el interés de Monseñor Daci, al hablar bien de ella y sostener la causa de su reivindicación, es precisamente su obispo Monseñor Reginaldo María Daci, el cual, como se ha visto, promueve la causa de beatificación y solicita la plena rehabilitación de la sierva de Dios Luisa Picareta. No han tenido ocasión de conocerla personalmente, sin embargo el hecho de que sea una terciaria dominica constituye un factor de indudable simpatía.
Se empeña ante todo el trasladar los restos mortales de Luisa desde el cementerio hasta la iglesia de Santa María Griega. En esta carta dirigida a las competentes autoridades civiles del 21 de septiembre de 1950, sintetiza las razones por las cuales tal traslado es casi un acto debido, para ir al encuentro del piadoso deseo del pueblo de Corato, ciudad sometida a nuestra jurisdicción en espera del juicio de la Santa Romana Eclesia, sobre las virtudes y la santidad de la vida de Luisa Picaretta, de la Tercera Orden del Santo Domingo. Después de haber ponderado la oportunidad de actuación del proyecto y por mediación de nuestra curia, hemos emanado un decreto con el cual se autoriza el traslado de los restos de la mencionada Luisa Picaretta del cementerio municipal a la iglesia parroquial de Santa María Griega, donde será inhumada. A una tal determinación hemos sido movidos por los siguientes motivos. La sierva de Dios Luisa Picaretta, nacida de piadosos padres en Corato el 23 de abril de 1865, siendo todavía niña, dio signos extraordinarios de santidad. Enferma desde la edad de 18 años, transcurre nada menos que 62 años en el lecho, entre continuos sufrimientos, soportados constantemente con heroica fortaleza cristiana, en plena conformidad con los divinos quereres y en el ejercicio continuo de las más elevadas virtudes cristianas. Desde su lecho de dolor fue siempre pródiga en consejos, en consuelos, en cuantos recurrían a ella. Sacerdotes y prelados quedaban estupefactos ante su hablar lleno de celestial sabiduría y sobrenatural unción. Nos resulta que los arzobispos, nuestros venerados predecesores, apreciaron mucho el espíritu de Luisa y beneficiaron con amplias concesiones y favores hasta el punto de obtener de la Santa Sede el poco frecuente indulto de la cotidiana celebración de la misa en su habitación. El día 4 de marzo de 1947 murió santamente y sus funerales fueron un triunfo. El pueblo la aclamaba Luisa la Santa. Su fama de santidad no ha disminuido con el pasar de los años, antes bien aumenta cada día, y los habitantes de Corato acuden todavía en gran número a rezar sobre su tumba. Por las mencionadas razones no dudamos en presentar a las competentes autoridades nuestra decisión, expresando el voto de que pronto, concluidas todas las formalidades de la ley, los restos mortales de Luisa Picaretta sean colocadas para su mayor honor en la iglesia grande de Santa María Griega. Lamentablemente el pedido, aun no habiendo obtenido el favorecer favorable del alcalde, fue por el contrario rechazado por la competente autoridad del gobierno nacional, porque no resultaba así y cuáles particulares méritos haya adquirido la sierva de Dios Luisa Picaretta en vida en relación con la población en obras de asistencia y beneficencia. Cuando finalmente la petición fue acogida a las oportunas integraciones y fue también públicamente anunciado el traslado, apareció un ulterior impedimento, esta vez totalmente en ámbito eclesial. El postulador general de la Orden Dominica, el padre Picari, encargado por el arzobispo de explicar que el Santo Oficio la posibilidad de iniciar la causa de beatificación, recibió una tajante negación. Así Monseñor Adasi aconsejó no proceder ni siquiera el traslado, que será postergado por un tiempo indeterminado. En efecto, en julio de 1961 llega al arzobispo una carta de parte del cardenal Alfredo Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, con el cual se piden informaciones sobre una cierta Luisa, visionaria de Corato. No se sabe cuál ha sido la causa que originó una nueva investigación, pero al arzobispo le pareció la ocasión propicia para expresar su juicio positivo sobre Luisa. Dio encargo a Monseñor Luis de Oria, que en el otoño de 1962 nombrara vicario general, de hacer una seria investigación diocesana sobre la sierva de Dios. Obtenida la relación que ya varias veces hemos citado, el arzobispo escribió el 5 de septiembre de 1961 una carta respuesta del padre cardenal Ottaviani, del cual citamos algunos fragmentos. Tengo sobre mi escritorio una amplia relación redactada por el reverendo Monseñor Luis de Oria, sacerdote de Corato, el cual, además de ser muy piadoso y muy prudente, fue padre espiritual por muchos años en el Pontificio Seminario Teológico Regional de Molfetta. Ha conocido personalmente a la señorita Luisa Picaretta, definida por esta sagrada congregación como la visionaria de Corato. De la visionaria también hoy todos sacerdotes y laicos hablan muy bien y dicen que era buena, que transcurría largas horas del día y de la noche en la oración, que no se lamentó nunca de sus enfermedades, que no se aprovechó nunca de la fama de santidad para ganar dinero, puesto que no aceptaban nunca ofertas de los que la visitaban. La fama de santidad en Corato y fuera de él perduraría todavía. Hasta hoy la autoridad diocesana no ha creído oportuno intervenir ni a favor ni en contra de tal fama. El año pasado, más o menos en este tiempo, se había decidido trasladar sus restos mortales del cementerio a la iglesia parroquial de Santa María Greca. Todo estaba listo para el traslado, pero a último momento
hice todo suspender, y hasta hoy no se ha hablado más de ello. Esto, eminencia reverendísima, es lo que puedo decir respecto de Luisa Picareta. Podría añadir que no falta gente que dice haber obtenido gracias y hasta milagros por su intercesión, pero hasta ahora las autoridades eclesiásticas no han sido invocadas para examinar tales hechos extraordinarios. La carta y la relación incluida tuvieron un efecto bastante positivo, porque en relación al traslado el 11 de mayo de 1963, el Santo Oficio decidió el non ostare, con tal de que la cosa se hiciese con reserva y evitando toda publicidad. De ese modo, el 1 de julio de ese mismo año fue llevada a cabo la exhumación y el 3 de julio la inhumación en la iglesia parroquial de Santa María Greca. El padre Benito, antes de cerrar la urna con restos mortales de Luisa, introdujo un estuche que contenía este significativo escrito: Las maravillosas verdades sobre el divino querer, oh Luisa, a ti reveladas en las noches y por ti escritas cada mañana, sentada en la cabecera de tu lecho de sufrimientos, fueron leídas por mí, releídas con gozo y meditadas con admiración. Tus escritos, digo, por los cuales tú misma te llamaste la pequeña hija de la divina voluntad, y redactados enteramente en medio de tus sufrimientos, hicieron de mí tu vigilante confesor, el compañero de tus mismos sufrimientos, por los muchísimos sacrificios de tus mismos sufrimientos, por las prolongadas humillaciones y por la común final y dolorosísima mortificación de una condena, que como hijos obedientes de nuestra Madre Iglesia, prontamente y con espíritu de consciente sumisión, aceptamos cristianamente. Sellamos entonces juntos, solemnemente, fiat, en la gloria y en el esplendor de la divina voluntad. Me has precedido en el cielo en la beatífica gloria del sol de la Santísima Trinidad de Dios. Yo he continuado siempre y continúo la vida de sacrificios y mortificaciones que tú me dejaste como tu personal herencia. Es deber tuyo ahora preparar mi lugar, en que la infinita misericordia de nuestro buen Dios me asignará junto a ti en el paraíso de su divina voluntad cuando será la hora de mi partida de este mundo. El padre Benito Calvi murió el 30 de mayo de 1968 a los 82 años, la misma edad de Luisa. Gracias obtenidas por su intercesión. En la relación de Monseñor de Oria se citan también narraciones de algunas curaciones inexplicables obtenidas por intercesión de Luisa, con los partes médicos incluidos, recogidos por el padre Benito Calvi. Los citamos así como los encontramos en dicha relación. Corato, 8 de mayo de 1949. Reverendo párroco, le expongo la gracia recibida del Sagrado Corazón de Jesús por intercesión de Luisa Picareta, llamada comúnmente Arasuenta. A su muerte, estaba yo encinta en el 8º mes. Fui como todos a visitarla y cuando estuve cerca y me arrodillé para besarle la mano, le dije: Luisa querida, la primera gracia estrepitosa me la tienes que hacer a mí. Era la primera vez que la veía. Di a luz con operación quirúrgica el 21 de abril a una niña, pero no me acordé en absoluto de Luisa. El 14 de junio mi pequeña tenía apenas 55 días. Mientras la estaba fajando vi todo su costado izquierdo palpitar como por una parálisis y el bracito endurecido como de hierro. No le puedo decir nuestro dolor al ver que después del ataque volvía a estar bella y serena, como si nada hubiera acontecido. Corrimos a bautizarla, dado que por ciertas circunstancias de mi salud no lo habíamos hecho todavía. En la misma iglesia, la pequeña fue víctima de un ataque. La llevé aterrada a la sacristía, donde usted, al verla en ese estado, con el brazo izquierdo endurecido y todo el cuerpo sacudido, le dio la bendición y me dijo: no tengas miedo. Tengo fe de que vuestra pequeña sanará, y me aconsejó poner la fotografía de Luisa entre las fajas. Apenas la tuve entre las manos, la besé con gran fe, hice la señal de la cruz sobre mi niña y grité: obtendré la gracia porque cuando Luisa murió le dije que la primera gracia estrepitosa tenía que hacerla a mí. Regresé a casa con una gran esperanza. Vino el doctor, el señor Tomás Gallo, especialista en niños, y dijo que estaba grave, que se sospechaba que moriría de un momento a otro, y se trataba de convulsiones tónico-clónicas por hemorragia intracraneal. Dejó de pensar, pero no perdía la confianza de que Luisa habría intercedido ante el Sagrado Corazón de Jesús y mis santos protectores en favor de la gracia que esperaba. Estaba convencida de que la niña habría sanado, pero a pesar de los cuidados médicos y los nuestros, la pequeña se agravaba, y los ataques se repetían cada media hora.
Estábamos a su alrededor, consternados. Mi marido, que no iba más a su trabajo desde hace algunos días, mis hermanas, de las cuales una residente en Terlisey, los parientes y yo, que no encontrábamos paz ni de día ni de noche. Era el 16 de junio. Los ataques se repetían cada cuarto de hora. Pensábamos que se moriría de un momento a otro. De hecho, a las 6 de la tarde se puso lívida, con la boca torcida y echando espumarajos. Se sacudía toda con un extraño lamento. Cerró los ojos. Se moría. No sabíamos qué hacer. Tomé con ímpetu la fotografía de Luisa que tenía debajo de la cabecita y poniéndola sobre su pequeño brazo, grité: Luisa, querida, sánala o tómala contigo. No la hagas sufrir más, pobre hija. La pequeña apretó delante de su boca la fotografía de Luisa y después de algunos minutos abrió los brazos mirándonos como si nada hubiera acontecido. Volvió a ponerse hermosa y rosada, y desde ese momento nuestra querida N quedó completamente sanada. Ahorita tiene ya 2 años y crece viva y sana. Bari, 18 de mayo de 1947. Desde hacía años mi madre sufría por el desprendimiento de un riñón y por tal motivo permanecía en la cama desde hace algún tiempo. En los primeros días de abril se agravó pensando que se trataba del mismo mal. El médico que la seguía, llamado de inmediato, constató un ataque de apendicitis acompañado por atroces dolores. Lo que hacía más difícil su estado era su edad de 70 años, y por una acentuada debilidad del corazón no se podía recurrir a una operación. Así en la tarde del 4, el doctor San Juan sí me hizo una consulta quirúrgica. Intervino el doctor Miguel Burro y juntos vieron el caso como desesperado. Era avanzada la noche y quedaron de acuerdo en que la mañana del 5 la habrían internado de inmediato para hacerle un intento de operación. Mi pobre madre, con fiebre de 40 grados y más, no tenía ya conocimiento. Todos nos desanimamos y perdimos la esperanza, pero en la divina providencia llamé a mi hermana y nos fuimos a una habitación cercana. Y con lágrimas pero llenas de fe empezamos a rezar de rodillas y a pedirle a la buena Luisa que intercediera ante el Sagrado Corazón de Jesús y con su intercesión nos devolviera a nuestra querida mamá. Sentía con certeza en aquel instante que algo habría acontecido. No entendía más nada. No hicimos nada más que orar, orar. Eran las 2 de la noche cuando después de haber orado volvimos junto al lecho de la pobre mamá. Pero qué estupor. Al vernos cerca nos preguntó por qué llorábamos, asegurándonos que nos tranquilizáramos y que ella se sentía mejor. No advertía ya aquellos dolores de poco antes y la fiebre la dejaba y desapareció completamente. En efecto, cuando a la mañana, como había sido establecido, llegaron los 2 doctores, con estupor vieron su rápida mejoría y nos aseguraron que no había ya necesidad de llamar al otro doctor para la operación. Todo esto lo he debido decir para agradecer de corazón la misericordia de Dios, ya que con la intercesión de nuestra buena y querida Luisa hemos obtenido esa gracia. Mamá está bien y a pesar de la edad se hace todo por sí misma, en casa y afuera. Con notable atraso, pero siempre profundamente agradecido a Luisa, comunicó la gran gracia que ella me concedió, con la prodigiosa corrección. Hace 2 años me sometí a una operación. Tuve que sufrir por eso, una doble operación, pero no sirvió de nada. La herida también, esta vez se obstinó en no cerrarse, y persistió la fístula. El profesor intentó otros medios para liberarme de aquel inconveniente, pero el resultado fue aún negativo y si bien desanimado y desmoralizado. Tras el consejo del profesor tuve que volver a operarme. Tampoco esta tercera operación tuvo el resultado tan anhelado. Antes bien, a complicar mi mal sobrevino la flebitis que me tuvo inmóvil por 40 días. Habían pasado entre tanto 6 meses y ni el tiempo dejaba de esperar en una curación ni tampoco el profesor, porque había agotado todos los recursos científicos y me consideraba un hombre acabado. En esta fase aconteció la muerte de Luisa Picareta y mi hija fue a visitarla, le dirigió algunas oraciones e imploró de ella la gracia de la curación de su papá, y después, alejándose de su lecho de muerte, pensó tomar de las flores que le hacían corona una pensé para mandarla a Roma. La hermosa flor fue aceptada por mí dignamente, y con conmoción y fe la conservé y custodié en mi libro de oraciones, que me hacía compañía en las horas de soledad y desaliento, sugiriéndome las palabras de dirigir al buen Dios. Había transcurrido desde entonces pocos días y se estaba próximos a la Pascua. El profesor, considerando ya inútil mi permanencia en la clínica, me había aconsejado hacerme internada en el hospital militar, donde había podido recibir igualmente los acostumbrados tratamientos, hasta en tanto el Señor me hubiera dejado sin vida, puesto que no habiendo ya más que hacer, habría sido inútil seguir sosteniendo gastos. Me había decidido a seguir, por lo tanto, el consejo y había convenido en que habría dejado la clínica el Jueves Santo.
Oh milagro, algunos días antes comencé a mojarme menos y precisamente la mañana del Jueves Santo la herida estaba completamente cicatrizada y estuve en condiciones de volver a casa con mis propios pies. Puedo dejar que se comprenda mi inmensa alegría y infinito agradecimiento de todos nosotros hacia Luisa. Testimonio de Septimio Caballaro de Corato. Se cuenta además de una mujer encinta de 7 meses que cayó desde una altura de 3 metros. Al verla caer, mi tía gritó: Luisa Picareta, ayúdala. La mujer caída creyó haber perdido a la criatura. Cuando dio a luz y se vio que era una niña, se le llamó Luisa. Aún una vez, como cuando estaba en vida, Luisa interviene en favor de los niños que, como hemos visto, eran llevados a ella y jugaban en torno a su lecho. And we'll dream impossible.